Hola, soy Alejandro y en este video les voy a explicar lo que es el final de torre contra alfil. Este tipo de final normalmente es una tabla. Sin embargo, el rey que defiende tiene que tener cuidado de algunas posiciones, como cuando es empujado hacia la esquina del tablero. Esto es especialmente peligroso cuando el rey es empujado a una esquina que es equivocada. La esquina equivocada es aquella que tiene el color de las casillas por los cuales se mueve el alfil. En esta posición, el plan ganador de las blancas es forzar a que el alfil salga de su zona segura, que es detrás del rey blanco, y entonces ganar tiempo amenazando con dar jaque mate en la octava fila. Entonces aquí las blancas juegan torre F1. Si hubiesen jugado torre B7, hubiese sido un error muy grave, porque entonces las negras hubiesen jugado rey F8 y el rey negro no puede ser forzado a regresar a la esquina equivocada. Entonces, después de jugar torre F1, las negras juegan alfil H2, tratando de mantenerse en la zona segura, pero no hay suficientes casillas. Otras jugadas hubiesen perdido más rápido. Por ejemplo, alfil D4, torre D1, alfil B6, torre B1, alfil C7 y torre C1. Y las negras ya no se pueden esconder en la octava fila. Entonces, regresando a la posición original, después de jugar alfil H2, se juega torre H1, alfil G3, torre G1, alfil H2, torre G2. De esta manera, la torre blanca toma control de varias casillas que son seguras para el alfil y un jaque a la descubierta con el rey permite controlar otra casilla segura que sería F4. Por lo tanto, el alfil se ve forzado a salir a la parte del centro del tablero y la torre blanca va a poder explotar su posición para ganar un tiempo muy importante. Alfil de 6, torre de 2, alfil E7, torre C2, alfil de 8 y finalmente torre C8, con lo cual pierden las negras. Ahora, ¿qué pasa si el rey se encuentra en la esquina correcta? En este caso es muy fácil de defender este final, ya que lo único que se tiene que hacer es que el rey se debe mantener en la esquina, mientras que el alfil está listo para interponerse. Después de interponer el jaque, las blancas deben de permitir al alfil poder moverse y así evitar el ahogado. Y la posición simplemente se va a repetir. En esta posición, las blancas juegan torre a 8 jaque, alfil G8, y ahora la torre o el rey deben de moverse para evitar el ahogado. Torre A7, alfil B3, rey G6, alfil C4. Aquí la única preocupación para el jugador que defiende es que el alfil tenga suficiente distancia para poder darle jaque al rey enemigo desde la diagonal B1 H7 en caso de ser necesario. Torre H7 jaque, rey G8, torre C7, alfil D3 jaque, rey H6, alfil E4 y son tablas. Eso sería todo por el momento. Si les gustó el video, por favor denle like, suscríbanse al canal y hasta pronto.